Mientras los niños salen, usted se acomoda. Está bien, nomás no se duerman. Yo no sé, pero pienso que tengo como un timbre de voz o una manera de hablar como muy lenta y normalmente soy más rápido y hablo más a, a- como atrabancado, pero estando acá sí trato de hablar un poco más despacio y siento que abuso mucho de eso. Pero ahí donde estás, ¿por qué no me ayudas orando? ¿Está bien? Lo que tomo un poco de aire y podemos orar y agradecerle a Dios. Si quieres hacerte más para acá, enfrente, también está bien. Ya los niños salieron, entonces quedaron algunos espacios donde podamos estar más cerca. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu presencia y gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad hasta este momento. Te pido por cada corazón que va a escuchar tu palabra, que pueda atesorar el consejo que tú nos vienes a dar a través de mi vida, que así como has confrontado mi vida, ha exhortado mi vida y ha animado, así lo puedo hacer en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias Dios porque tú eres bueno y gracias Dios porque tú eres fiel. Ayúdanos a entender y a comprender aún más de tu amor día con día. Y que de mi boca pueda salir bendición para tu iglesia y que pueda ser entendida tu palabra. Gracias Dios. Amén. Bueno, como hemos estado viendo las últimas semanas, estamos estudiando el libro, o la carta, perdón, a Timoteo. Y por las últimas semanas hemos estado viendo cómo Pablo ha escrito a Timoteo, ¿cierto? Entonces estamos viendo la primera carta a Timoteo. Y esta es una carta muy pastoral. Pero mientras estudiaba esto era como muy de amigos, ¿sabes? Porque a Timoteo y Tito fueron cartas que no fueron escritas a una iglesia, sino a personas en específico. Entonces, Pablo escribe esta carta como a su amigo Timoteo, de una manera más personal. Es como si yo escribiera una carta a alguno de ustedes, no a la iglesia en general, Comunidad Conexión, sino a alguien de ustedes. ¿Me explico? Y esto es lo que Pablo está haciendo acá con Timoteo. Y ya lo hemos estado viendo en algunas ocasiones, pero si me acompañas a primera de Timoteo, capítulo 5, vamos a estar introduciendo un poco más lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Timoteo era un joven que fue enviado por Pablo a Éfeso por las diferentes circunstancias que se estaban llevando a cabo en esa iglesia, las doctrinas que estaban entrando, falsas doctrinas, falsas enseñanzas y cómo los cristianos estaban conduciendo. Entonces Pablo se cree que él estaba encarcelado, entonces manda a Timoteo a Éfeso para que él se pudiese hacer cargo de la situación en esa iglesia. ¿Está bien? Entonces algo así empieza esta carta entonces ahí es donde nos encontramos ahorita con este joven Timoteo tratando de liderar o siendo el pastor, el obispo de esta iglesia, tratando de quitar esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas. Entonces si ya estás ahí en 1 de Timoteo capítulo 5, vamos a iniciar dando lectura. Y empieza de la siguiente manera: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y así empieza, ¿no? Entonces yo me ponía a estudiar esta parte y Pablo está tratando un asunto pastoral con Timoteo al decirle, no reprendas al anciano. No quiere decir nunca reprendas a los ancianos o al anciano en iglesia. Y más, casi al final vamos a ver esto, pero no le está diciendo nunca lo reprendas, sino le dice, debes de reprenderlo más bien como con amor, con sutileza, como a padre. Y la palabra que se explica acá del griego para exhórtale, para reprender o no reprendas, viene como de una palabra, es casi la única vez que aparece en este contexto de golpear. Reprender es como del original, como se traduce como golpear, habla de lo fuerte
y Pablo le está diciendo, hey, no seas tan fuerte como golpeando a los ancianos, respétalos. Si me explico acá, él le está diciendo, hey, tienes que no ser tan duro de esa manera. Y ahorita vamos a ver cuándo sí está bien, pero aquí le está diciendo así, hey, no los reprendas, no los golpees tan fuerte, sino exhórtalos. Y la palabra acá, exhortar, se traduce de la siguiente manera, como alguien, han visto como estas partes de los entrenadores en algún deporte, o si tú has ido al gimnasio y estás haciendo, tienes un entrenador, pues de esa manera es como se traduce, o se pudiese entender más la palabra exhortar, animar a hacer las cosas bien. De esa manera, cuando alguien está en una competencia de fútbol o de atletismo, le dices, hey, tienes que correr bien, y muchas veces te regañan, ¿cierto? No, así no corras así, hey, tus pies derechos. Yo al menos me acuerdo, y lo más cerca que tengo a un entrenador es la escuela. No es cierto. Cuando yo me acuerdo, no sé por qué se me viene a la mente, cuando miraba cómo en la escuela estaban ensayando la escolta. Si te acuerdas de eso, te tocó ver, y cómo el profesor, la persona que les estaba enseñando, como que las regañaba o las exhortaba, si lo pudiéramos utilizar de esa manera. Hey, tienes que gritar fuerte, la sargento, y la otra, espalda derecha, se tiene que escuchar el pie cuando pega. Y me recordaba mucho eso cuando trataba de entender a qué se refiere esta palabra de exhortar. Entonces él dice, hey, Pablo, no seas tan duro como si los estuvieras golpeando, mejor exhorta a los ancianos, anima a los ancianos. ¿Tiene más sentido ahora? Y luego fíjense qué es lo que dice acá, a los más jóvenes como a hermanos. Aquí le está diciendo, con los más jóvenes haz lo mismo, de la misma manera, pero a ellos hazlo como a hermanos. Tal vez no con esa, como si fuera tu hermano, con esa confianza tal vez, con ese entusiasmo con el que hazlo como si fueran tus hermanos. Tienes que exhortarles, animarles de esa manera. Vamos al versículo 2. A las ancianas como a madres. Las ancianas en nuestra iglesia de igual manera deben ser tratadas con respeto y honra que se merecen. Las personas, y eso es algo que se ha perdido mucho actualmente, y no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. Ya no hay ese respeto por ancianos y ancianas. Pero acá dice, hey, también tienes que animarlas o exhortarlas, pero como a madres, como si fuera tu madre. Y continúa diciendo, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Timoteo debía asegurarse que su conducta fuese irreprensible. Entonces, le está diciendo acá, hey, a los ancianos, a los hombres, no los trates tan duro, exhórtalos, pero más bien animándolos de esta manera. A las mujeres ancianas, de igual manera, hazlo, pero como madre. Y a las jovencitas, trátalas como hermanas, con toda pureza. Y eso es algo que tratamos mucho de cuidar acá en Comunidad Conexión, como líderes. ¿Cómo estamos tratando a las personas? ¿Cómo es que tratamos a los hermanos adultos? ¿Cómo es que tratamos a los jóvenes? ¿Cómo es que nos conducimos con las hermanas ya ancianas, como lo menciona aquí? ¿Cómo nos conducimos con las hermanas que son más jóvenes? Tratamos de tener ese cuidado, porque necesitamos, así como Timoteo tenía que ser irreprensible, muchas veces nosotros como líderes, como cristianos, simplemente también tenemos que ser irreprensibles en lo que estamos haciendo. Y acá entra a un tema muy interesante. En el versículo 3 dice lo siguiente: honra a las viudas que en verdad lo son. Y acá donde dice honra a las viudas, está hablando más como de esta parte de como mantener o dar un incentivo económico. Hónralas, como sustenta a las viudas. Pero dice algo muy bien interesante, que en verdad lo son, ¿cierto? Pablo aquí está hablando de un problema social que está aconteciendo en Éfeso en ese momento en que esta carta se escribió. Ese era el problema que estaba aconteciendo, las viudas. Y la situación era como difícil para ellas. Pero recalque, dice, a las que en verdad lo son.
En ese momento las viudas eran un grupo muy vulnerable en esa ciudad. Y las viudas que eran de edad avanzada, que no tenían ninguna descendencia, estaban siendo tal vez desamparadas. Y entonces Pablo le dice, hey, hónralas, o sea, susténtalas, ayúdenles a las que en verdad lo son. Pero fíjense lo que sigue diciendo acá, y eso me pegaba mucho y entendía mucho lo que Dios quería decir aquí. Lo que Pablo quería decir a través del Espíritu Santo a Timoteo acá, y dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a hacer ¿qué? Aprendan estos a ser primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces Pablo acá está diciendo, hey, hay viudas que en verdad lo son, están desamparadas, no tienen a nadie. Ese era el problema social que Pablo estaba atacando acá con Timoteo, que Timoteo tenía que enfrentar en Éfeso, acerca de las viudas. Ahora, y luego le dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a sustentar, a ser piadosos para con su propia familia. Y ahora esto se puede traducir de la siguiente manera. El problema social en Éfeso en ese momento eran las viudas. Pero ahora podemos ver que tal vez en nuestra comunidad o en nuestro entorno, el problema tal vez ahorita no son las viudas. Tal vez tiene que ver con un huérfano. Tal vez tiene que ver con alguien que no puede continuar con sus estudios. Tal vez estamos viendo un problema social diferente. Tal vez con una madre soltera o con un padre soltero, porque también los hay. Tal vez esto no, como aplicó en ese momento para las viudas, tal vez hoy puede aplicar en un contexto social diferente. Pero lo que estoy diciendo, hey, que en verdad lo son. Porque si tienen familia, si tienen hijos o si tienen nietos, ellos primeramente deberían de ser honrados o fomentar la piedad para con su propia familia. Y yo pensaba mucho en esto y decía, ¿cómo estamos nosotros con nuestros padres? ¿Cómo estamos nosotros los que aún tienen abuelos? ¿Cómo estamos en esa parte? ¿Estamos fomentando la piedad para con ellos? Y acá yo decía, tal vez ellos no necesitan que yo les supla una necesidad económica, pero tal vez necesitan que yo fomente la piedad o el amor de la manera de, le voy a echar una llamada a mi mamá, le voy a hacer una llamada a mis abuelos. Sí me explico acá, y eso yo lo sentía mucho, porque en ocasiones yo no soy ese que le llama a mi mamá todas las noches, o que le mando un mensaje, y gracias a Dios tengo a mi mamá, a mi papá, y muchas veces no soy ese hijo. Y entonces yo era confrontado con esto. Tal vez hay personas acá que tienen meses o años que no le han hecho una llamada a sus familiares. Y tal vez necesidad que tus padres o tus abuelos tienen no tiene que ser con que los sustentes en lo económico, porque tal vez tienen lo suficiente, gracias a Dios. Pero tal vez la necesidad que ellos tienen es de escuchar una palabra tuya que le diga, hey, mamá, abuelos, gracias por lo que han hecho, los amo. Y tal vez de esa manera es como podemos fomentar la piedad. En ese momento y en ese contexto que estaban viviendo era, hey, hónrenos, o sea, ayúdennos económicamente. Pero tal vez ahora a nuestros padres, a nuestros abuelos, la manera en que podemos hacerlo es, hey, le voy a hacer una llamada, le voy a mandar un mensaje de texto. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Qué bien si tus posibilidades está poder llevar a tus padres y sacarlos y ayudarles, qué bueno. Pero muchas veces ellos al menos a mí me lo dicen, yo con un mensaje tuyo, con una llamada tuya me doy por bien servido, ¿cierto? Y de esta manera podemos honrarlos también. Quiero preguntarte, ¿cómo estamos en ese asunto? ¿Cómo estamos en eso? Seguimos adelante. Mas las que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oración noche y día.
las que en verdad quedaron viudas, dice, las que en verdad son viudas, a ellas sí ayúdales. A esas que tengan una vida consagrada para Dios. Y yo pensaba y decía, acá en la iglesia, gracias a Dios, hay mucho apoyo para las necesidades sociales que hay aquí en la comunidad. Y decía, ¿qué pasaría si ahorita vamos a encontrar un grupo de reglas o como de requisitos para que estas mujeres viudas pudiesen ser apoyadas? ¿Pero qué pasaría si como iglesia nos pusiéramos a poner como esos requisitos? Y sigamos viendo. Dice que las que en verdad son viudas, dice que están en oración, son diligentes en súplica y oración en noche y día. El 6 dice, pero las que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Las que deben ser ayudadas por la iglesia tienen que tener una vida consagrada a Dios. Muchos en otros aspectos nos hemos entregado a los placeres. Y estoy diciendo, lo que Pablo acá estaba tratando con Timoteo era el problema social que había. Pero yo mientras leía, algunos comentaristas decían, muchos se entregan a los placeres y ya están muertos porque se entregan a los placeres, a la drogadicción, al alcoholismo, a otras situaciones que degradan tu vida, tu integridad física. Pero entonces llegan y dices, yo voy a ir a la iglesia y ahora quiero que la iglesia se haga cargo. Voy a ir a la iglesia y quiero que la iglesia me mantenga. Y muchas veces como iglesia podemos hacerlo, pero en ocasiones no. Qué mala onda que diste tu vida y le diste a todos los placeres de tu vida. Y ahora sí al final o después dices, ahora sí voy a ir, y ya que me ayuden y ya que me arreglen mi situación. No es como que seamos como malos muchas veces, pero en ocasiones se le tiene que decir a las personas, hey, en este momento no podemos apoyarte. En este momento no podemos hacerlo. Y ahorita vamos a ver más sobre eso. 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Timoteo tenía la obligación de enseñar estas cosas para que nadie tuviese nada que decir de los cristianos. Dice, para que sean irreprensibles. Enseña estas cosas, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, para que nadie tenga nada que decir de ustedes. Porque si alguno, y aquí escuchen esto, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La forma regular de Dios para proveer las necesidades es a través de ti. Regularmente Dios provee las necesidades a través de tu vida. Muchas veces queremos que la iglesia nos resuelva las situaciones, cuando acá vemos bien claro, porque si alguno no provee ni para los suyos y mayormente para los de su casa. En situaciones, en momentos, vamos y no, yo voy a ir a la iglesia para que me den, yo voy a ir a la iglesia para... si no provees ni para los tuyos, dice acá, eres como, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y quiero ser muy claro en eso, quiero ser claro, todos en algún momento hemos necesitado algo, algún apoyo de parte de Dios y la iglesia nos ha provisto, pero no es algo crónico. No es algo que constantemente lo estamos haciendo por falta de interés, que no podamos proveer. Me explico. En ocasiones todos hemos tenido una mala semana, todos hemos tenido un problema y gracias a Dios por la iglesia que hey, te vamos a apoyar, te vamos a dar esto, pero no es algo crónico. No es algo como que de cada semana, y yo estoy acostado en la casa esperando que el domingo voy con el pastor o con los líderes de la iglesia, les voy a hacer la llorona, como decimos, y yo sé que ahí va a haber, a gusto. ¿Sí me explico? Es algo cuando ya es crónico, y también en ocasiones hay personas que no pueden trabajar por alguna enfermedad o por alguna situación en física, y eso también se entiende.
está bien. Si tú no puedes trabajar y dices que yo tengo herniada en la espalda, que es común, o hey, es que yo tengo un problema y no puedo proveer, eso se entiende. Pero yo creo que aquí está diciendo como de personas que no proveen para su propia casa nomás porque no quieren, simplemente porque están bien a gusto. ¿Sí me explico? Y yo creo que hay situaciones muy, muy específicas que no puedes proveer. Yo he conocido y tengo amigos que dicen, hey, yo no puedo proveer, mi esposa tuvo que ir a trabajar, o simplemente no pudimos y la iglesia me está apoyando mensualmente o semanalmente, pero no es que yo no quiera, es no puedo, y eso se entiende. Pero cuando tú puedes y no lo estás haciendo, acá te está diciendo que eres como peor que un incrédulo. Y lo que está diciendo aquí es, los incrédulos inclusive proveen para su casa. Y creo que nosotros también tendríamos que hacer eso. Pero continuamos. Sea puesta en la lista solo las viudas menores de 60 años. Y aquí viene como los requisitos para que seas puesto como en la lista, ¿no? Para que te apoyen. Sea puesta en la lista solo las viudas menores de 60 años. ¿Cuántos tienen 60 años acá? ¿Nadie? Creo que nadie pudiese estar en esa lista, ¿no? De apoyo si fuera como abierto, 60. Nadie quiere levantar la mano así de que chale. No quiero que se den cuenta. No, pero fíjate, que sea menor de 60, que no sea menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, con esta lista ya puede ser incluida para que te pueda sostener la iglesia. No sé quién se atreve a decir, yo sí, anótenme. Y como iglesia somos muy buena gente acá en Comunidad Conexión. Tal vez hay otras iglesias, pero en Comunidad Conexión somos muy buena gente. Aquí tenemos muchas oportunidades y muchos apoyos para las personas. Y acá lo está poniendo, como yo lo vengo explicando al inicio, en este contexto de viudas. Pero si lo pusiéramos en un contexto general, ¿quién pudiese decir, hey, yo soy de buenas obras, yo he practicado la hospitalidad, hey, yo solamente, yo he sido como irreprensible, tengo buen testimonio, tengo buenas obras, he criado a hijos? Y cuando dice acá criado a hijos, miraba y decía, no solamente se refiere a que sean sus propios hijos, sino que haya como adoptado o ayudado a criar a otros hijos de estas viudas, ¿no? Pero si se me venían como muchos ejemplos a la mente, pero decía, imagínense que me toque evaluar un perfil para construir una casa y que diga, ok, porque acá construimos casas para personas que lo necesitan. Y digo, bueno, sí vamos a construir tu casa, pero vamos a leer el 10, que tengas buen testimonio de buenas obras, si has creado hijos, si has practicado la hospitalidad, si has lavado los pies de los santos, si has socorrido a los afligidos y si has practicado toda buena obra, entonces sí. Creo que no pudiésemos calificar, ¿cierto? Creo que muchos nos iríamos como muy agüitados diciendo, la verdad no puedo estar en esa lista para que se me pueda dar ese apoyo, ¿cierto? Gracias a Dios por su gracia y por su amor. Pero imagina esto, ¿no? Imagina esto. Y eso es lo que estaba viviendo Timoteo acá en Éfeso. Era la situación que se estaba llevando a cabo. Ahora, Pablo continúa y le escribe a Timoteo y le dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Viudas más jóvenes de 60 años no admitas. ¿Y por qué? Acá le va a decir como unas cosas que él tiene que saber. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Entonces Pablo está diciendo que las viudas no se pueden volver a casar. No, eso no es lo que está diciendo Pablo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Lo que está diciendo, y acá tenemos que ser bien cuidadosos, es pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan a Cristo y quieren casarse. El problema es que viudas más jóvenes, impulsadas por sus deseos, querían casarse.
Me explico acá. Entonces era como que voy a ir a la iglesia porque yo sé que me voy a encontrar un buen partido y, y ahí va a haber alguien bien para mí que me va a tratar bien. Pero eran más impulsadas por sus deseos. Y cuántas veces hemos visto matrimonios fracasar porque se han casado impulsados por sus deseos. Entonces lo que acá Pablo está diciendo a las más jóvenes, ellas todavía tienen chance y pueden casarse y pueden hacer su vida, lo vamos a ver más adelante, pero ellas no las admitas porque impulsadas por sus deseos quieren casarse, incurriendo así en conductas, en condenación por haber quebrantado su primera fe. Otra traducción lo dice de la siguiente manera: así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Faltan a su primer compromiso porque solamente se están casando por impulso. Y por eso te digo que mejor a ellas, ponte tranquilo con ellas. Vamos, 13. Y también y estas viudas jóvenes también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y en ese versículo yo no explico nada. Yo no quiero problemas con nadie. Nos vamos al siguiente. No, creo que acá, creo que esto es muy claro. Y quiero decir esto: muchas veces no necesitamos ser unas viudas para entrar en esta categoría. ¿Está bien? Creo que muchos de nosotros, y no solamente mujeres, sino también hombres, podemos encajar en esta categoría. Y Dios nos ayude. Aprenden a ser ociosas. ¿Sabes? Y encontraba esta frase mientras estudiaba: el amigo del pecado es ser ocioso. El amigo del pecado es siendo ocioso. Y me miraba mucho como David pecó y él estaba en ocio, estaba haciendo ocio y por eso él peca. Cuando agarramos la ociosidad como ritmo de vida, nuestra mente va a estar así de que, qué aburrido. Ahora qué chismeo, ahora qué invento porque estoy como aburrido, como que la cuadra ha estado tranquila, ¿sí me explico? Entonces dice, aprenden a ser ociosas, andan de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometidas, hablando lo que no deben. Y como digo, esta categoría no solamente es para las viudas, sino muchas veces también nosotros podemos entrar en esas categorías y que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Y fíjense lo que continúa diciendo: quiero pues que las viudas jóvenes, y aquí es donde dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es mejor que estas viudas, le dice Pablo, que se casen, porque entonces viene el ocio, andan de casa en casa chismeando y se han apartado ya. Si quiero que se casen, le está diciendo acá, pero que no se casen impulsadas por sus deseos. ¿Sí? Entonces, si alguien acá está pensando en casarse, por favor, no te cases impulsado por tus deseos. Es una recomendación que te puedo dar. Y sigue diciendo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia. Si alguien de los que está acá tiene alguna viuda, creyentes, manténganlas ustedes, que la mantengan su familia, ¿no? Ahora, si acá tenemos una situación de necesidad, no seas carga para la iglesia. Si tú puedes ayuda a tu familia, ayuda a esa persona que tiene la necesidad. ¿Para qué? Y dice, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Por qué necesitamos hacerlo nosotros que sí podemos? Para que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, acá la necesidad que estaba pasando era esa.
Pero en este contexto puede ser diferente. Pero tenemos que ser conscientes y decir, realmente yo no puedo. Porque hay personas que realmente sí están pasando esa necesidad. Y yo solamente estoy yendo a que me den a mí. Cuando yo sé que puedo conseguir, o yo tengo un familiar a quien yo puedo apoyar, y entonces lo estoy mandando nada más a que él vaya, por yo no quererlo apoyar. Me explico acá lo que estaba contando a Pablo a Timoteo, y lo que estaba pasando en Éfeso. Y entonces acá vamos a otra parte como que brinca y Pablo dice esto: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En este contexto, la palabra anciano se entiende como los líderes o el liderazgo dentro de la iglesia. Y dice, hay dos tipos: los que gobiernan y los que enseñan la palabra de Dios, que sea utilizada para honor. Se refiere a soporte económico. Esta parte cuando dice sean tenidos por dignos de doble honor, se está hablando de un soporte económico. Dice que sean doblemente como tenidos, soportados económicamente a los ancianos que gobiernan y que enseñan la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos conflicto. Nos han lastimado tanto a otras personas, o hemos escuchado mucho de el mal uso de los recursos dentro de la iglesia, que pensamos, el pastor se está haciendo rico. Sí, pues quién sabe en qué se gastarán mi dinero. Cada rato van y me piden, y quién sabe en qué se lo estén gastando. Quién sabe en qué lo estén usando. Quién sabe, yo ya vi que se fue para allá, yo ya vi que anduvo a aquel lado, que ya el camionetón que traen. Porque muchas veces hay personas o líderes dentro de la iglesia que realmente lo han hecho. Que es cierto, yo pido disculpas por todos ellos aquí, pero hay personas que realmente han usado mal los recursos de la iglesia. Pero acá lo que Pablo está diciendo a Timoteo, hay personas que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan bien. Porque hay ancianos que gobiernan mal. Pero acá queremos tener líderes que gobiernen bien. Dice, a ellos denles un soporte económico como doble, algo así está diciendo. Y dije, bueno, de aquí me agarro para pedir un aumento. No es cierto, brother. No, pero sí me explico. Es lo que está diciendo. Y dice, los que gobiernan y los que enseñan. Los que gobiernan es como los que mantienen el lugar, ¿no? Y tú llegas a este lugar el miércoles, el domingo, el día que tú entras por estas instalaciones tan bonitas que gracias a Dios tenemos, y este lugar está limpio. Este lugar, tú tal vez hoy entraste y dejaste lodo o basura, pero el día siguiente que tú llegas, este lugar está limpio. Tú no te preocupas por nada más que por llegar. Los baños de estas instalaciones normalmente siempre están limpios. Entonces dices, ¿y qué hacen con mi dinero? Pues hay personas que gobiernan, que se les tiene que pagar. Hay personas que estamos aquí desde 9 de la mañana a 4 de la tarde y estamos aquí. Entonces muchas veces eso pasa con los recursos. Pero muchas veces tenemos ese conflicto, ¿no? ¿Y qué harán? Y esto y el otro. Y Pablo acá les está diciendo esto a Timoteo. Los que gobiernan bien, los que enseñan, los que predican, dice, sean tenidos dignos de doble honor. Y acá Pablo le dice, y aquí lo sustento. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo le dice, porque en las escrituras aparece esto. Versículo 18 lo dice, pues en las escrituras dice esto. Y en Deuteronomios 25:4, ahí es donde aparece, no pondrás bozal en el buey que trilla,
Y Lucas 17 dice, el obrero es digno es el obrero de su salario. Y cuando buscaba esta relación, el buey dice que machucaba como semillas, entonces se ponía, era como alrededor. Y decía, hey, no seas tan inhumano, y lo que estaban hablando en el Pentateuco, no seas tan inhumano que le pongas un bozal y entonces no pueda comer de lo que él está trabajando. Era eso lo que se estaba refiriendo. Y acá el obrero es digno de su salario. Lucas 10:7 le está diciendo, hey, cuando ustedes vayan y les ofrezcan algo de comer, ustedes agárrenlo. Y no lo vean como caridad o como limosna. Es lo que Jesús les estaba diciendo acá a sus discípulos. Sino ustedes son dignos de un salario. Y es lo que acá está diciendo. Y es lo que Pablo aquí le está diciendo a Timoteo también. Pero continúa y vamos terminando. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Lo que está diciendo en otra versión que yo lo encontraba más entendible para mí, no admitan ninguna acusación contra un líder de la iglesia, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Porque es bien fácil muchas veces, el brother, a ver, me cayó mal, fíjese que aquel me sacó la lengua. Estas cosas pueden escalar de aquí a lo que tú quieras decir contra alguien, o a lo que tú quieras acusar a alguien. Pero acá dice, hey, contra los líderes no seas tan rápido, sino con 2 o 3 testigos. He visto cómo muchas veces vidas ministeriales han sido apagadas por acusaciones falsas y otras por no haber acusado. Pero sigue diciendo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y acá está lo primero, lo que te decía de los ancianos. Hey, a esos que persisten en seguir pecando, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. A los líderes que realmente están pecando, tenemos que reprenderlos, para que los demás sepan que cuando las cosas no se hacen bien, se tienen que confrontar y se tienen que hacer. Y fíjense lo que continúa diciendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y a sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo aquí le está diciendo, hey, esto que te estoy diciendo ahorita, Timoteo, es bien serio. Y delante de Dios te lo digo. Y no sé si contigo usaban esta palabra. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No, pues sí, no. Y me preguntaron a mí, delante de Dios, y era como él. No, pues ya, no podía mentir, no era como él. Era como el delante de Dios y ya, tenía que decir la verdad. Entonces Pablo le está diciendo exactamente eso. Delante de Dios te lo digo, o sea, no puedes mentir acá. No, delante de Dios te lo digo, sin perjuicio o parcialidad, sin favoritismo, con todos, con quien sea, tienes que hacer de esta manera. Si están haciendo las cosas mal, tienes que hacerlo saber. Es que es el hermano que mejor me cae, la persona que acá mejor canta, el que mejor toca. Si están haciendo las cosas mal, se tiene que reprender. Es que el hermano que acaba de llegar, el hermano que tiene más tiempo, si las cosas se están haciendo mal, te encarezco, le dice Timoteo, que por favor hagas lo que te estoy diciendo. No lo hagas con parcialidad, ni no lo hagas con perjuicio, ni con parcialidad, con favoritismo. Hazlo parejo para todos. Y acá dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La idea de imponer las manos con ligereza era el ordenamiento para algún cargo dentro de la iglesia. Normalmente en ese entonces y actualmente algunos seguimos practicando el imponer manos. Y le dice Pablo a Timoteo, no las impongas con ligereza, no cualquiera. Y muchas veces personas que llegan y, yo sé cantar, yo sé tocar, yo sé predicar, está bien, pero tratamos de que aquí las manos no se impongan con ligereza a cualquier persona. Ni participes en pecados ajenos. No queremos ser parte de saber que alguien está haciendo las cosas mal, pero por no quitarlo, porque es el participar de pecados ajenos. Dice, consérvate puro. Y acá es el versículo de los que les gusta beber. 23, ya no bebas agua,
sino usa un poco de vino. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y de ahí se agarran muchos, ¿no? No, pues ahí dice, Pablo le dijo a Timoteo que tomara poquito vino. La onda que estaba pasando ahí, déjame te explico bien rápido, era que no había agua potable, está bien, no había agua como purificada. Es como si yo te digo ahorita, vamos, te voy a entrar un vaso de agua de la llave o un vaso de agua de la presa, así como que en ese entonces no había agua purificada. Tiene sentido acá. Entonces el vino, la fermentación y eso mataba y quitaba algunas bacterias y era como más sano tomar vino que tomar agua. ¿Me explico? Entonces era lo que estaba sucediendo y en el contexto de que lo está tomando era por enfermedad. ¿Está bien? Y cuando he platicado con algunas personas que me dicen, oye, ¿es pecado o no es pecado que yo pueda tomar y que yo sea esto? Normalmente trato de ir a la intención y le digo, ¿cuál es tu intención al tomar? Y muchas veces, en verdad, la intención no es la correcta. El motivo, lo que los está motivando a beber, no es una motivación correcta. Y eso es lo que muchas veces está sucediendo. Acá, Pablo le está diciendo, hey, te aconsejo esto por tu enfermedad. Y aquí, quiero ser enfático, aquí se podría destruir una de las doctrinas que ha afectado mucho a la iglesia. Estás enfermo porque estás en pecado. Es que no tienes fe, hermano. Timoteo frecuentemente está enfrentando esa circunstancia de enfermedad en el estómago. Y yo me imagino a Pablo y Timoteo yendo a un viaje y Timoteo así como de que, Pablo, el estómago. Y me imagino a Pablo, su amigo, ¿no? Ven, Timoteo, Señor Jesús, por favor, yo sé que tú puedes sanarle. Haz la obra en él. Y no sanó. Es que Pablo no tenía fe. ¿Quién se atreve a decir eso? Es que Pablo no tenía fe. ¿O quién se atreve a decir es que Timoteo andaba en pecado? ¿No era la voluntad de Dios en ese momento sanarle? O Pablo no dijo, mira, te voy a mandar, me voy a secar el sudor, te lo voy a mandar por correo, en caballo, el pañuelo con cual me he secado para que te lo untes y te vas a sanar. No, acá le está diciendo, hey, hay medios por los cuales tú puedes ser sanado. No es falta de fe. No es que estás en pecado. Hay circunstancias en la vida en las cuales nos hemos metido, buenas o malas, o genéticas, que tenemos alguna enfermedad y listo. No hay más explicación. Lo que acá podemos ver es la perseverancia y el amor de Timoteo a Dios a pesar de esa situación. Entonces aquí podemos ver cómo en ocasiones eso pasa. Va terminando y dice 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que venga el juicio, que vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las malas, y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Y así termina este capítulo 5. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que vengan a juicio. El pecado muchas veces antes de que seas descubierto o antes de que te digan ya salió a la luz. Antes de que vengas a juicio, el pecado ya salió. Mas otros se descubren después. ¿Cuánto va a tardar para que lo que estás haciendo salga a la luz? No sé. Puede que hoy llegando a tu casa, puede que en el trabajo en 2, 3 días, en 2 meses, en 5 años, en 10 años, no sé. Lo que la Biblia me dice y las cosas no pueden permanecer ocultas. Asimismo se manifiestan las buenas y las malas obras y las cosas no pueden permanecer ocultas. Y es como termina Pablo escribiéndole este capítulo 5 a Timoteo. Muchas veces no es que seamos personas justas o santas, solo somos buenos para esconder nuestro pecado. Es que somos buenos para esconder nuestro pecado, pero no es que seamos justos o santos, simplemente somos mejor que otros escondiendo nuestro pecado. ¿Por qué no te pones de pie?
Y si hay algo que necesites entregarle a Dios, o algo de lo que hemos estado hablando esta tarde, ha tocado tu corazón, podamos orar y decirle a Dios: Dios, toma tú el control. Si hay algo que has mantenido tal vez oculto, tal vez hoy es el momento donde dices: Señor Jesús, es cierto, he fallado, pero su palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor Jesús, que hayas hablado a nuestros corazones. Y así como habló a mi vida, pueda hablar a la vida de cada uno de nuestros hermanos que está aquí o nos está viendo. Que tu palabra, que es viva y es eficaz y que jamás regresa vacía, haga su obra por la cual ha sido enviada. Si al inicio de este mensaje, a la mitad o al final, tú has hablado al corazón de alguno de los que estamos aquí, te pido que podamos atesorar eso que nos has hablado y que podamos entender, que podamos cambiar, que podamos esforzarnos por ser mejores día con día. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Jesús, si hay pecados o cosas que hemos tenido ocultas. Tu palabra dice que así como las obras buenas salen a la luz, las malas también. No hay nada que vaya a ser oculto. Te pido que podamos arrepentirnos y no volver a pecar. Queremos encontrar tu gracia, Dios. Ayúdanos a ser mejores. De igual manera, Jesús, te pido para despedirnos de este lugar, llévanos con bien a nuestros hogares, ayúdanos a tomar buenas decisiones en cuanto a cómo cuidarnos de este clima que es frío. Algunos batallamos más con este clima, pero ayúdanos a cuidarnos, a que al ir a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a la escuela, pueda ser tú nuestra protección y que nos des ese entendimiento para poder hacer lo que nos toca también a nosotros. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Llévanos con bien. Pido por si hay enfermedades en este momento aquí, que tú puedas sanar conforme a tu voluntad, Dios, que tú puedas ayudarnos, que tú puedas proveer para que esas enfermedades puedan ser tratadas. Si alguien tiene necesidades, que tú puedas suplir, Dios. Gracias porque tú eres bueno y gracias, Señor, porque tú eres fiel. Amén. Amén.